Hola a todos y a todas. A partir de ahora vamos a comenzar un pequeño tutorial para comprender paso a paso cómo cargar la planilla de prescripción 2023. Como ven en pantalla, tenemos diferentes bloques, es decir, rangos de celda, sombreadas de verde, sombreadas de celeste y sombreadas de amarillo. Para eso, cada bloque lo vamos a completar con datos específicos. El bloque que está sombreado de verde lo vamos a completar con los datos del tutor. El bloque que está sombreado de celeste lo vamos a completar con los datos de los futuros o los estudiantes. Y en amarillo, el seguimiento o sensibilización que vamos a hacer a través de la dinámica de nuestro trabajo. Para eso, como ven en pantalla, la planilla está conformada con menús desplegables. Y para comenzar a trabajar, y a modo de ejemplo, si yo selecciono, como están viendo, la celda 3, siempre vamos a poder visualizar en qué celda estamos trabajando, seleccionando la celda y corroborándolo desde el cuadro de texto. En este caso, fíjense que si seleccioné la celda 3, en el cuadro de nombres me va a aparecer la celda 3. Es decir, que una celda es la intersección o es el complemento, está conformada por la intersección de filas y columnas. Las columnas están representadas por letras del abecedario y las filas están representadas por números. Por eso la intersección, en este caso, en la celda A3, es la intersección de una fila y una columna. A modo de ejemplo, lo que vamos a hacer ahora es completar los datos de la primera fila. Es decir, ya empezar a cargar los datos del tutor o la tutora y a la vez también comenzar a cargar los datos de las y los estudiantes. Para eso, a modo de ejemplo, como ven, la primera fila, es decir, las primeras celdas, están validadas por un menú desplegable. Y a modo de ejemplo, vamos a seleccionar, en este caso, Buenos Aires, el distrito o departamento. A modo de ejemplo, vamos a poner 3 de febrero. El nombre y el apellido del tutor o la tutora va a estar referenciado en nuestra propia carga de datos, es decir, que nosotros vamos a tener que cargar esos datos. Para ello, lo que vamos a hacer es repasar o comprender que en Excel se trabajan con diferentes tipos de datos, como pueden ser texto, numéricos, fecha, hora, lógicos y fórmulas. Pero nosotros vamos a trabajar con 3 tipos para nuestro caso para poder completar esta planilla y comenzar a ver este tipo de alineaciones de estos datos. Para el primer dato que vamos a trabajar, como es un nombre, y a modo de ejemplo, vamos a trabajar con el dato texto, que corresponde a un carácter no numérico. Para eso vamos a escribir un nombre largo, como María de los Ángeles, y lo que podemos ver cuando escribimos el nombre de María de los Ángeles, que se visibiliza en 2 celdas, parece que ocupan 2 celdas, pero en realidad está ocupando una celda sola. ¿Cómo corroboramos esto? Lo corroboramos desde aquí, desde el cuadro de texto. El cuadro de texto nos está diciendo que esa intersección entre filas y columnas que completa la celda C3 tiene cargado este tipo de datos, que es un dato de texto que dice María de los Ángeles, que lo podemos ver claramente sobre la barra de fórmulas. Fíjense que si yo paso a la celda D4, D3, en la celda D3 la barra de fórmula me indica que está vacío. Para yo obtener una mejor visualización y poder verlo completo y no equivocarme, lo que puedo hacer es ajustar el ancho, en este caso de la columna, como el alto de la fila, también que lo podría ajustar para adaptarlo a mis necesidades. Vamos a seguir escribiendo, vamos a cargar otro dato de texto. Recuerden que los datos de texto, para que lo vean bien, la alineación automática, fíjense que siempre es a la izquierda. Yo después puedo cambiar la alineación, digamos, del texto, centrada o derecha, pero de forma automática o por defecto es a la izquierda. En este caso, ahora vamos a cargar un dato numérico. Recuerden también que es algo importante, que los datos numéricos corresponden exclusivamente a números enteros o reales. En nuestro caso,
que vamos a cargar el DNI del tutor o la tutora, siempre referenciándonos en los datos o en la referencia que nos indica la columna, es decir, sin puntos ni guiones, lo que vamos a subir es un número entero. En este caso vamos a escribir un número entero, vamos a escribirlo 36.589.745, y cuando ingreso ese dato que está ingresado, fíjense que la alineación en este caso va a ser diferente al texto, va a ser hacia la derecha, como para que ustedes automáticamente se vayan dando cuenta qué tipo de dato estamos cargando. En este caso también van a tener una validación que si por ejemplo no corresponde al formato de DNI, por ejemplo me olvidé un número o cargué mal el dato, el sistema o Excel en este caso, como está configurado, los datos incluidos infringe las reglas de validación, es decir, que tenemos que cargar, no se asusten, tenemos que cargar el dato completo para que lo reconozca. A modo de ejemplo, y para continuar con la misma dinámica, lo que pueden ver ahora en el bloque de completar con datos del futuro estudiante, van a ver que hay datos que ya he completado, utilizando la misma dinámica que hicimos anteriormente para el tutor. Pero lo particular o la particularidad de este caso es que vamos a trabajar con fecha. Y recuerden que los datos de tipo fecha también nos permiten escribir, dar un formato y hacer operaciones con fecha. En este caso vamos a ingresar el dato de la fecha del estudiante, en este caso el 10 del 12 de 1979, y lo que van a poder ver, es decir, que los formatos de fecha se pueden aplicar una celda y lo vamos a poder encontrar en la categoría fecha de la ficha número del cuadro de diálogo. Fíjense que seleccionando la celda y voy a más formatos, automáticamente Sheet o Excel lo va a reconocer como un formato fecha para trabajar en este tipo de datos que ingresamos a Excel o a Sheet. La dinámica es tanto similar para Excel como para Sheet. Por ejemplo, acá en un teléfono, recuerden que vamos a escribir el número de teléfono y automáticamente el número de teléfono, como es un número, recuerden que los números siempre enteros, en este caso, se alinean a la derecha. Traten siempre de respetar el formato que está referenciado en la columna para trabajar adecuadamente con los datos y facilitar la tarea para su futuro análisis. En este caso, sigo trabajando, completamos si pertenece al programa Potenciar Trabajo, fíjense que es un menú desplegable también, le vamos a decir que sí, pertenece a una unidad de gestión, porque ya cargamos el dato texto que pertenece al movimiento Evita, seleccionamos el máximo nivel de estudios alcanzados y en el cuadro, es decir, en el bloque amarillo, vamos a completar los datos del seguimiento y de la sensibilización, es decir, si nos pudimos contactar con el titular, en este caso sí, si se escribió en el sistema, en el caso que ya se ha inscrito, tenemos la oferta educativa relacionada a potenciar trabajo de toda la República Argentina. En este caso vamos a decir que es fines, el ciclo, año o cuatrimestre, dividido en los diferentes ciclos, en este caso vamos a decir segundo ciclo, espacio de cursada, en este caso vamos a escribir escuela y vamos a llenarlo con un dato tipo texto, el departamento o localidad, vamos nuevamente a decirle que está en 3 de febrero, del barrio, si nos acordamos, en este caso vamos a escribir Barrio Derqui. Para finalizar, quisiera aclararles que la última columna que está sombreada en naranja, que son observaciones, aquí mismo podemos volcar todas esas inquietudes o dudas que tenemos en relación al celular o desconocemos el dato preciso del mismo o de la misma. Lo que están viendo en pantalla ahora es una simulación como si estuviéramos trabajando desde nuestro teléfono celular, tablet
o un dispositivo que tenga diseño responsivo. ¿Qué significa el diseño responsivo? Un diseño responsivo significa hacer que un sitio web sea accesible y adaptable en todos los dispositivos con los que uno trabaja. Y también se optimizan las dimensiones de los contenidos, textos, imágenes, de forma que estos, como están viendo, de alguna manera, como me estoy desplazando con la barra de desplazamiento, sean legibles a través del dispositivo que estemos utilizando y sin necesidad de que se superponga. La dinámica para cargar la planilla va a ser exactamente la misma de cómo estuvimos trabajando anteriormente en la muestra proporcionada. Es decir, que van a tener de forma natural, como trabajan, el panel de su celular detecta el toque de los dedos y con un clic van a poder desplazar el menú que tienen desplegable para ir cargando. En este caso, otro menú desplegable, vamos a escribir capital para encontrar a Córdoba capital y con un doble clic, recuerdan el tipo de dato texto, con un doble clic de los dedos vamos a escribir, en este caso, el nombre y así sucesivamente vamos a ir cargando nada más que manualmente los datos directamente desde nuestro teléfono celular, manualmente con nuestros dedos. Y así sucesivamente, siempre respetando los tipos de datos y la aclaración y explicación proporcionada anteriormente para cargar toda la planilla en forma correcta y puedan tener un registro para nuevamente o luego analizar esos datos.